Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate Nueva York y tenemos dos tormentas en la República Dominicana, la tormenta tropical Franklin y también la alianza opositora Rescate RD, que quiere arrasar, que quiere también arrasar con todo. Por eso invitamos al señor Carlos Félix, presidente de la Fuerza del Pueblo, para que hablemos sobre esta alianza opositora. Buenos días, bienvenido una vez más. Buenos días, muchachos, buenos días, Oscar, y buenos días, Providencia. A los amigos televidentes también les deseamos un día precioso. Carlos, ¿qué implica para la Fuerza del Pueblo esta alianza que se había hablado, pero que ya es oficial? Bueno, eso le da tranquilidad a la Fuerza del Pueblo. Ya nosotros estamos trabajando para irnos en primera vuelta. Así es que lo vemos. Ya creo que después de lograr prácticamente el 60% de los municipios y los distritos municipales del país, incluso consensuar 4 senadurías, yo pienso que es un paso de avance muy interesante y que realmente la oposición va a ir unida. No obstante, el anuncio de que si tuviéramos que ir a una segunda vuelta, pues hay un compromiso de apoyarnos al que quede en competencia, que también es un anuncio interesante, que también da un poco de tranquilidad para uno seguir avanzando. Y lógicamente creo que el terremoto que está ahí, que no concluye, apenas comienza, pues definitivamente va a ser la diferencia, porque las encuestas durante todo este tiempo han demostrado que la alianza supera al partido de gobierno. Ok. El anuncio es reciente, o sea que todavía comenzar a tirar encuestas, como todo esto campo es innegable. Y yo recuerdo que desde que la candidatura, el proceso electoral de reformación de la Fuerza del Pueblo comenzó, esa era, por lo menos internamente, lo que se veía. Posiblemente no lo vayamos en primera vuelta, pero colocarnos en un fuerte segundo lugar es importante porque podemos reunir la demás fuerza. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo cambia todo esto? Primero, ¿cómo afecta, si lo afecta de alguna forma, las aspiraciones de los múltiples candidatos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, como del PRM, hacia la congresional, específicamente a los candidatos de acá del exterior? Y segundo, ¿cómo eso cambia la estrategia de la Fuerza del Pueblo hacia las elecciones del 24? Bueno, en primer lugar, los partidos habían hecho la reserva del 20%, considerando las alianzas, y creo que todo el que está dentro de una candidatura y se le ha dicho que en esa demarcación hay una reserva, pues su mente tenía que estar funcionando en que en cualquier momento la noticia era que había una alianza ahí y que a lo que tú aspirabas, pues tendría que desistir de eso. Y entonces vendrán cambios. Si te aspiraba a regidor, pues entonces sí ahí hay problemas, pero si te aspiraba a senador, puede que aspire a diputado. Y hay muchas aspiraciones en la Fuerza del Pueblo que son jóvenes, o sea que no son gente diestra que han sido senador, que han sido diputados, sino que están haciendo un intento por primera vez, tienen perfiles que pueden aspirar a senador. Y bueno, no estaría malo que usted aspire a diputado, si usted es un aspirante joven, un político de poco tiempo. Siguiendo en esa línea, ¿en qué forma? Porque aquí nosotros tuvimos creo que hasta la primicia de la denuncia del ex candidato a diputado, ahora ya no es candidato a nada, por supuesto, de Yomari Polanco, donde él acusa a la Fuerza del Pueblo de haberlo traicionado, que le habían prometido ciertas cosas que no se le quisieron cumplir, así sucesivamente. Esta alianza tenía que ver con la negación de la Fuerza del Pueblo para llevar a Yomari Polanco en su boleta, o fue algo que no tiene nada que ver con esto. Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de Yomari Polanco. Yomari Polanco es un buen amigo, al que yo le tengo mucho cariño y respeto, pero debo decirle que en primer lugar el liderazgo local nunca tuvo ningún acuerdo con Yomari, que a lo mejor si tuviera alguna simpatía dentro de la organización, hasta salimos en defensa de él, pero él hizo sus amarres por fuera, y que sepa yo, lo hizo con el PDI, ¿verdad? El partido que es un partido aliado de nosotros, pero nunca con la Fuerza del Pueblo. Si él hizo algunas negociaciones particulares
con el liderazgo, llámese el presidente Fernández y demás, nosotros lo desconocíamos. La realidad es que en el marco de sus aspiraciones, pues al área, el exterior completo, no se hicieron reservas. Y eso él lo sabía, ¿verdad? O sea, yo siempre entendía que él tenía eso claro y que él, el apoyo a la fuerza del pueblo no estaba acondicionado a un espacio para ser diputado del exterior. Lamentablemente, al final nos dimos cuenta que era así, que si no había una reserva para él, pues él no tenía razón de ser aquí. ¿Y qué podemos hacer? Wow. Entonces, ¿usted cree que esta alianza afectaría o crearía algún tipo de roce con el liderazgo local en las provincias, en los pueblos, en los distritos, siempre va a en haber, los municipios? Bueno, siempre va a haber gente que se disguste, que haya hecho sus trajes a su medida, pero vuelvo y te reitero, donde se anunciaron reservas, se esperaban alianzas. Evidentemente que eso no quiere decir que si yo tenía ya yo estaba preparado para ser senador, diputado, lo que sea, y de repente me dice, no, en el espacio tuyo tenemos calculada una alianza. Pues es posible, ¿verdad?, que haya gente que se disguste, porque no podemos decir que no, y no solamente en la fuerza del pueblo, en los partidos que están trabajando. El mismo gobierno va a tener serios problemas con esas compras de alcaldía que ha hecho, porque habían compañeros, habían militantes de su partido, ¿verdad?, que estaban aspirando a esas posiciones. Y de repente tú trajiste un alcalde para acá y le diste todo el dinero del mundo y compraste gente para que venga con todo su ejército, pues eso tiene un precio también político dentro de la organización. Eso evidentemente. En la introducción, en el discurso de el señor Vargas Maldonado, como en la política, o sea, Vargas Maldonado parecía enemigo acérrimo de Leonel Fernández después de las elecciones del 2004. Y ahora es su vocero. Ahora es el vocero de una alianza que posiblemente... Bueno, uno de los estrategas políticos más interesante de nuestra historia contemporánea era el doctor Joaquín Balaguer, y él decía que en la política no hay enemigos, los enemigos son circunstanciales, y esto es una circunstancia como está pasando. Hay gente histórica en el PLD que pasó a la fila del PRM, o sea, comprado como sea, pero tú te sorprendiste y tú decías, caramba, ¿y cómo es esto? La política es así. Y hay que entenderla de esa manera. No hay que decir que son sinvergüenza, que no. Son las circunstancias. Tú eres un elemento político que puede estar de vocación entregado a la causa de servirle al pueblo dominicano, pero ¿de qué trinchera tú vas a poder servir? Bueno, de la que te ponga la vida, esta circunstancia. Ahora somos oposición todos, y como somos oposición todos nos parecemos. Porque dice mucha gente, Dios los cría y ellos se juntan. La fuerza del pueblo sale del PLD, entonces ahora van unidos en las elecciones del 24. Pero no reburujado. Pero no revuelto. Sí, porque de acuerdo a la información que dio Vargas Maldonado, a nivel de diputados no ha habido, aparentemente, en esta primera ronda no ha habido acuerdo. Y a nivel de senadores solamente 4. Y el acuerdo para la presidencial es que todo el mundo va a correr en la primera vuelta y el que salga en la segunda vuelta. Entonces, y la pregunta es la siguiente: ¿tiene la fuerza del pueblo la capacidad de llevar candidatos? Inclusive en el caso de la Romana, del senador de la Romana, ustedes no están apoyando a la... Pero tenemos un buen candidato. Exacto, entonces, a eso es lo que yo me refiero. Tenemos un buen candidato y es posible, donde tú tienes una candidatura que segura es ganadora, si no te la apoyan, pues tú prefieres irte solo. Y la realidad es que en la Romana hay una candidatura a senaduría que seguro es ganadora. ¿Quién es ese candidato? Yo me sé nada más el apodo de él, pero es un candidato, es una persona que tiene mucha influencia social y desde luego tiene una alta valoración en las encuestas, lo que dice que ahí la alianza la pudo hacer el PLD y el PRD, porque convenientemente ellos podrían, ¿verdad? Pero, Félix, ¿cómo se explican la gente de la Fuerza del Pueblo y la gente del PLD la ruptura de las elecciones pasadas? Porque en apenas 3 años después de la ruptura, aquí están buscando alianza, nunca debieron haber salido del poder. Y como que es algo que nadie quiere explicar. O sea, ¿cómo pueden ustedes justificar la ruptura
hacia elecciones pasadas, que fue la causa principal que sacó al PLD del poder, destruir en cierta forma o dividir el partido que creó Juan Bosch, para 3 años después venirse a aliarse. O sea, ¿cómo ustedes justifican frente a eso la base del PLD? Bueno, lógicamente cuando dentro de una organización crecen los liderazgos, ¿verdad? Esas diferencias se dan. Esa diferencia existía en el PLD, en el mismo, todavía en el escenario donde Juan Bosch era el dueño absoluto del partido, y el mismo Juan Bosch tuvo que irse del partido en 2 oportunidades y regresar. Y lógicamente esa era la dinámica de la política. O sea, llegó un momento en que el presidente Danilo Medina se creía hegemónico, el presidente Fernández mantenía un liderazgo que todo el mundo lo reconocía. Al final, en un proceso electoral muy confuso, nosotros entendíamos, o mejor dicho, el presidente Fernández entendía que se le había engañado y ya no había otra cosa que hacer. Lamentablemente, hasta las familias se separan. Y lógicamente, ¿cuántas veces se ha dividido el partido que está en el gobierno? Y eso es la lógica de la vida. Cuando usted no se entiende, ¿qué tiene que hacer? Cada uno coge por su lado. Aunque vivamos juntos en la misma casa, bueno, al padre a veces le dice, usted se me va a tener que mudar de la casa porque usted se constituyó no en una solución, sino en un problema. Y yo creo que la mejor salida, Leonel aguantó por mucho tiempo, y nosotros conocemos la historia, aguantó por mucho tiempo una presión fuerte dentro de la organización, y esa fue la etapa que rebosó, como el agua que rebosó, la gota que rebosó el vaso. Y Leonel tuvo que irse a formar una organización aparte. Evidentemente se ha demostrado que el líder del PLD era Leonel, y el líder del pueblo dominicano es Leonel. Como tú dices, en 3 años, así mismo, los mismos 3 años de la diferencia para unirnos, son los 3 años que han ayudado a que Leonel construya un partido grande, que es capaz en este momento de estar a punto de llegar al poder en menos, quizás en lo que resta del año. Creo que así será, con Dios delante, porque el crecimiento vertiginoso de la organización no se detiene, y las alianzas lo que van a hacer, que van a ayudar, van a fortalecer eso, porque se va a trabajar más firme y vamos a trabajar en función ya claro y definido de buscar una victoria en primera vuelta. Eso está claro. Creo que más claro de ahí en el agua. Lo que yo veo más claro de toda esta alianza es que hay una posibilidad de que la fuerza del pueblo cruce en primera vuelta. Félix, pero la gente estaba esperando como que levantaran las manos los 3 líderes. Se quedaron esperando a los dos grandes líderes. El acuerdo no ha terminado. Pero la gente estaba esperando que levantaran la mano. La novela tiene diferentes capítulos. Okay. El acuerdo no ha terminado. O sea que eso lo podremos ver en el futuro. Es posible, Dios quiera. Leonel Fernández, Danilo Medina, ¿no lo ves? Con Miguel Vargas levantando las manos. Es posible. Lo que nosotros no, que todavía tenemos, creo que vivimos esa historia, lo que nosotros nunca pensábamos, que Juan Bosch y Balaguer iban a levantar la mano a alguien. Y eso sucedió. Y podría, incluso dentro de la misma organización, en esa historia, mucha gente con un pañuelo en la nariz decía, bueno, que si eso es lo que hay que hacer, lo hacemos. Y otros se fueron del partido, dijeron, no, eso es inconcebible. Esa es la política. Guste o no nos guste, las circunstancias son lo que deciden los momentos. No, Félix, pero regresemos acá a nuestro, porque por primera vez, desde que comenzamos nosotros a votar en el exterior, la comunidad dominicana en el exterior es importantísima para decidir quién va a ser el próximo presidente de la República Dominicana. Se está hablando cerca de 1 millón de dominicanos con derecho al voto, y si los pronósticos de siempre, que vota alrededor del 40, estamos hablando de 400,000 votantes, que es una cantidad bastante. Eso en el área nuestra, en la circunscripción número 1, aproximadamente 400,000 votantes. Yo creo que... No, pero yo me refiero, 1 millón en el exterior, generalmente vota el 40% con la gente con derecho a voto. Vota un poquito más, ¿sí? Promedio más o menos como 50. Aunque estaríamos hablando de 500,000 de votos en el exterior, posibles que vayan a estar en juego. ¿Cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo con el exterior? Porque el exterior ha comenzado a convertirse en un medidor más acertado de lo que el pueblo dominicano quiere, que lo que se hace en República Dominicana, porque aquí el voto generalmente es de mayor nivel de conciencia que el de República Dominicana, en términos de que es muchísimo más caro comprarlo. Tú tienes el mismo discurso que yo.
Yo siempre decía que si, yo le digo al presidente Fernández, si quiere ganar las elecciones, tiene que ocuparse de esta plaza. Okay. Y no ocuparse simplemente, él tiene una buena simpatía en la plaza por muchos años, y dos de las 5 elecciones que hasta el momento hemos tenido, pues el presidente ganó 2 con una buena valoración. En el primer intento en el 2004 y posteriormente en el 2008 ganó esas 2 elecciones. Luego ya el candidato era Danilo y el PLD perdió esas 2 elecciones. Vamos a ver las elecciones traumáticas, que fue la del 2020, ¿verdad? Donde realmente aquí votó creo que el 24% de la población que se registró, y peor que eso, nosotros éramos el epicentro de la pandemia, o sea que aquí las cosas fueron difíciles. No obstante, la fuerza del pueblo, el PLD dividido en esa misma coyuntura, pues todavía era más difícil que el PLD pudiera lograr, ¿verdad?, tener buenos números. Y la fuerza del pueblo ni hablar, porque era de prendimiento en ese mismo momento. Participó y llegó al final con un 5% en términos de lo que era su propia fuerza, alrededor de un 9 o un 10% con los aliados, como sucedió también con el partido de gobierno, que bajó sustancialmente su valoración a nivel de todo el país. Y lógicamente esta plaza, como tú acabas de decir, será decisiva en las elecciones del 2024, porque hablar de 500,000 personas que van a votar, porque no, 1,000,000 que podrá votar, 500,000 que van a votar. 1,000,000 registrados y 500,000 que van a votar, que es lo que nosotros estimamos, ¿verdad? Yo no creo que muchas provincias puedan tener esa valoración, porque de la misma manera, ¿verdad?, Santiago puede tener 1,200,000 inscritos, pero vota el 70% allá. También hay una cantidad que no va a votar. Y si tú lo calculas de esa forma, pues Santiago tendría 700,000 y nosotros 500,000, o sea, estamos casi detrás de ellos. Y cualquier otra provincia que tú puedas estimar está por debajo de nosotros. Nosotros vamos a promediar quizás el 15 o el 17% de la votación general del país. O sea, es decisivo, no es un cuento, ¿no? Y aparte de eso, como tú dices, el voto de nosotros es más objetivo. Nosotros no estamos esperando que el gobierno nos resuelva nada. Nosotros tenemos nuestro problema resuelto aquí. Aquí no hay que construirnos ni una letrina nosotros. Y la realidad es que el dominicano vota de acuerdo a cómo ve la ejecución de gobierno. Digo, vota por el gobierno o vota por la oposición. Y nosotros desde aquí estamos viendo que realmente el país no anda bien. O sea, estamos viendo una carestía en todos los servicios, un deterioro en todos los servicios, una carestía en los productos de primera necesidad y hasta de segunda necesidad. Encima de eso, nosotros vemos con mucha pena cómo la delincuencia le quita la vida a gente inocentes, a personas adultas, mayores, no tiene sección. O sea, cómo la delincuencia se apodera del país. Y encima de eso, escándalo que lo veíamos, pero no como lo estamos viendo ahora. Prácticamente los narcotraficantes tienen el Congreso ocupado, un escándalo cada día. Ahora mismo hay un escándalo que tiene que ver con gente que ha llegado al Congreso, que está ligado al narcotráfico, y otros que han sido extraditados. O sea, nunca hemos visto eso. Lógicamente hay que ver que entonces hay un crecimiento tanto en el aspecto de lo que es la delincuencia y la criminalidad, pero también en lo que es el narcotráfico. Entonces todo eso, por ejemplo, yo vi a un senador decir que él había tenido que gastar alrededor de 250 millones en su campaña, que hasta se endeudó. Pero entonces resulta que hay otro amigo de ese mismo partido que dice: a mí me entregaron el dinero y yo le entregué 593 millones a cada senador. Parece que a Tavera no se lo entregó, y Tavera dijo: mi cuarto era mío y yo hasta me endeudé. O sea que lo otro, con mi cuarto no jueguen, que lo mío no está ligado a nada, dice él, así como abiertamente. Lo que equivale a decir que dice que el otro dinero no era bien habido. Además, yo no conozco en la historia de la política dominicana, yo no conozco ningún senador que haya tenido que gastar 500, estamos hablando de 600 millones, porque lo dice 593, faltan 7 nada más para que sea 600 millones de pesos para una senaduría. Bendito sea Dios. Y si usted lo multiplica eso por 32, ¿cuánto da eso? Todo el dinero del mundo.
¿Y de dónde puede aparecer tanto dinero del mundo? En un proceso electoral que fue de repente, porque fue de repente, o sea, se rompe el PLD y de que se rompió el PLD vamos a armar el muñeco que tenemos posibilidad de ganar. Y desde luego hubo que buscar el dinero. Entonces hay que ver de dónde llegó todo ese dinero. Y porque Tavera tuvo que endeudarse y no coger ese dinero. A mí no me den ese dinero, que yo soy un hombre que tengo un prestigio demasiado alto para venirme a involucrar en eso. Y todo eso es lo que nosotros vemos desde aquí y lo que nos preocupa. Y si tú me preguntaras a mí, pues yo por lo menos soy una parte interesada y voy a decir cosas claro, que no son a favor del gobierno, pero tú le preguntas a cualquier gente y lo que te dice es así mismo: ahora gobierna ya el narcotráfico, ahora gobierna la delincuencia, hay una miseria que lo está llevando el diablo. Entonces, explícame, ¿cómo tú me hablas a mí que reelección y que me den un chance? ¿Qué chance de qué, hermano? Usted ha gastado 30.000 millones de dólares en endeudamiento del país. Vamos a ver que nosotros fuimos tolerantes en el tiempo de la pandemia. Han transcurrido 2 años de la pandemia y después de ahí se ha seguido cogiendo dinero y tú no ves lo que están haciendo allá. ¿Qué podemos decir obras tangibles? ¿Qué me pueden ellos exhibir? Si mañana Leonel decide buscar un chencho, era un chencho que se llamaba, que buscó Balaguer, que decía que todo lo hizo Balaguer. Esto lo hizo Balaguer, esto lo hizo Balaguer. Leonel le lleva millas. Leonel puede decir tantas cosas, puede decir chencho. Ahora, el chencho de ellos no va a aparecer como pasó en aquel entonces, que tuvieron que salir del gobierno porque Balaguer vino después, en un retroceso, cuando nosotros pensábamos que Balaguer era historia. Con un viejito le ganó la campaña diciendo todo lo que hizo Balaguer, porque ellos no pudieron señalar ni una sola letrina, como dije ahorita. Félix, volviendo nueva vez a esta alianza opositora, a una semana más o menos de que el presidente Luis Abinader anunciara su repostulación a sus aspiraciones a repostularse a la presidencia. Después que dijo 300.000 veces sí, que eso era para él lo peor que pudiera pasar. ¿Esto es entonces una respuesta a esa repostulación, a esas aspiraciones? ¿Cuál tú dices? ¿La alianza? La alianza. Bueno, la oposición estaba en la obligación de hacerlo. Siempre va a haber dificultades en ponerse de acuerdo, en cualquier cosa en la vida. Siempre va a haber dificultades en ponerse de acuerdo. Pero la oposición estaba obligada a hacerlo si quería hacer un buen papel en este proceso electoral, porque lo que está a la vista no necesita espejuelos. Todas las encuestas, no hay que ser un científico para ver lo que está sucediendo en el país ahora. Lo que entonces, todas las encuestas te decían, el gobierno te lleva 5 puntos solo, las alcaldías, ¿cómo se llaman? Los regidores, en todo. Ahora ustedes dos juntos lo superan, con 5 y con 6, en otra vez hasta con 7. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y el pueblo dominicano estaba esperando eso. La alianza era más esperada que el anuncio del presidente, porque lo del presidente todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que uno había visto tanto espectáculo de verdad, de que no va, que eso era lo último que podía pasar, lo peor que le podía pasar al Estado dominicano ese asunto de la reelección. Pero ya nosotros sabíamos que Hipólito lo dijo, que lo dijo Danilo, y al final se tragó un tiburón, como mismo decía el presidente. Danilo se tragó un tiburón, yo no me lo voy a tragar. Ustedes van allá al palacio y decirme, miren lo que usted dijo. En realidad, yo digo que le vamos a dejar pasar eso, pero eso lo denota de él que algunas personas lo sienten como una persona seria, que no es serio nada. Que no es serio nada, porque cuando tú decías que lo peor que le podía pasar al país era que un presidente quisiera reelegirse, y que él era contrario a la reelección, como lo era Peña Gómez, y citando a Peña Gómez, profanando a un líder como Peña Gómez, pues Peña Gómez fue coherente. Pero estos ninguno han sido coherentes, ni Hipólito ni él, y siempre están citando a Peña Gómez y demás. Uno de los problemas que siempre sale a relucir, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo prácticamente, es el problema del financiamiento de las campañas electorales como pecado originario de la corrupción en los países. Semilla en Guatemala, el movimiento en Ecuador, en todas partes. No, y ahora mismo en Colombia también. En Colombia ni hablar, con la acusación en contra del hijo de Petro, del presidente. Y tú acabas de tirar una cifra espeluznante, 600 millones de pesos para una campaña electoral de un senador. Estamos hablando de 10 millones de dólares, más cara que la de un senador en los Estados Unidos. Ya lo saben. ¿Qué está haciendo el grupo opositor y la fuerza del pueblo para impedir que todos esos pecados que cometió el PRM y que se le están ahora saliendo, de que
mucha gente financió su campaña de forma, digamos, no muy clara. No, tú puedes decir que este es un gobierno de narcotráfico. Bueno, yo no, No, yo lo digo porque no lo digo porque nadie me lo dijo. Ni el Departamento de Estado ha hecho una declaración y que yo la leí. No, es que lo que estamos viendo denota que esa es la realidad. Porque ¿dónde puede aparecer tanto dinero? Entonces, lo que tú ves es la alianza político y narcotráfico, no solamente en el caso que de la República Dominicana, pero tú lo ves en Ecuador, lo ves en Guatemala, lo ves en México, lo ves en todas partes. ¿Qué está haciendo la tormenta fuerza opositora para impedir que eso se repita? Bueno, y segundo, ¿qué reforma hay que hacer en la República Dominicana? Y yo quiero saber si ustedes están comprometidos con eso, para que eso no se repita. Bueno, se han hecho reformas para que no se repita, pero los mismos sectores incluso. Ahí hay una ley, ¿verdad?, que te iba a obligar a ti a decir de dónde vendían tus fondos. ¿Y qué pasó con esa ley? Se trató, estuvo a punto de pasar, la detuvieron, no cruzó. Incluso eso fue en la legislación anterior y también ahora. Okay. La ley, la famosa ley de partidos. Sí, no estoy hablando de la ley de partidos, sino de exterminio como de de cosas de sí, de la que tiene que ver con la declaración de todos tus bienes. Y no, exacto, no solamente la declaración de tus bienes, de dónde viene el dinero de tu campaña. Exacto. Tú tienes que justificarlo. ¿Qué pasó con eso? Se detuvo. No entiendo por qué. Probablemente cuando llamaron a algún empresario de esos que aportaba a la campaña, dijo, bueno, si ustedes pasan esa ley, yo no te voy a poder dar nada a ti, pero tampoco voy a poder dar nada a fulano, porque ellos le dan a todo el mundo. Exacto. Por lo menos, si es el sector empresarial nuestro colado, no hay problema. El problema es que está llegando dinero de otro lado, como tú dices. Y está llegando dinero de otro lado, no solamente al país, está llegando dinero de otra parte. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente el mundo, o por lo menos el área nuestra, los países latinoamericanos están minados por el narcotráfico. Hay control en todos los países. Ahora mismo Ecuador es una cosa fuera de serie. Ecuador, que tú pudieras escuchar todos los problemas en Ecuador, se fue caramba y no lo otro, pero lo que está sucediendo en Ecuador ahora es lo mismo que sucedía en Colombia antes. Tú no puedes durar en la calle, tú con esa pinta que tienes, en un ratico se te para un carro al lado y te llevan y te has secuestrado. Yo creía que era mentira, pero recientemente hablé con una persona que vive allá y aquí, él es de acá y vive allá, y me dijo, yo iba a Ecuador a trabajar, me quedaba por meses, pero ahora no me atrevo a quedarme ni un solo día. Entonces la esposa mía es ecuatoriana y ella quiere estar viajando hacia su país, y yo no puedo porque ya no es lo mismo. Yo tengo tanto miedo porque veo que todos los días la noticia dice, secuestraron al hijo de fulano, al hijo de Perenceo. Ya también cobran el peaje de los negocios. O sea, tú tienes un negocio en esta esquina, te aparece un grupo de personas ingratas y te dicen mensualmente tiene que dar tanto. Eso se estilaba mucho allá, por ejemplo, en Colombia. Me lo decían, no es que yo fui y lo vi nunca, sino que hablaba con amigos colombianos. Por la denuncia constante de eso. Correcto, y hablaba con ellos y me decía, yo estoy sorprendido, yo no lo creía y fui y me puse un negocito allá. Y ahora tenemos este problema. Y yo le decía, ¿cómo va a ser? Así es. Entonces yo estoy mirando con esas ejecuciones, por ejemplo, la que sucedió reciente del joven y la que sucedió hace ya 2 o 3 semanas de 4 jóvenes, que esas son ejecuciones estilo la mafia de los años 20, de los años 20 aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues ya me leíste que todos sabíamos de dónde venía. O sea, cuando tú ves que esos acontecimientos tan parecidos a lo que sucedía en Colombia en los años atrás, de las bombas de Pablo Escobar, de Carlos Letelier y de esa gente, están aconteciendo ahora en nuestros países cerca, en la nueva ruta, ¿verdad?, donde se transporta la droga, evidentemente que estamos teniendo raíces allá, un poco más profundas. Ya desde la administración anterior, recuerdo que una vez tuve una conversación con el Procurador General de la República, el señor Domínguez Brito, y yo le decía que porque no venía por aquí, por los Estados Unidos, que lo hacía con frecuencia. Me dijo, es que la cosa está difícil ahora. Acabamos de descubrir un laboratorio de droga ya, en 3 laboratorios, me dijo. Teníamos un problema con uno, ahora hay otro nuevo, hay otro, en toda esa montaña por ahí. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Te estoy hablando ya eso hace unos días, ¿verdad? Exacto, que Domínguez Brito fue
Procurador General de la República, y estábamos presentando ese tipo de problemas. ¿Qué quiere decir? Que eso no se ha detenido. Aparentemente eso ha crecido tanto que ya está en el Congreso, porque no tenemos uno ni dos, tenemos como 4. Y entonces, aparte de que tenemos esa gente ahí... ¿Y los 4 son del PRM? Usted sabe que sí. Y hay 2 de ellos creo que están aquí, que lo sacaron del Congreso y le extraditaron y están acá. No es que yo tenga nada con asuntos de... Nunca he hablado de los narcotraficantes, de la gente que vende droga. Ese es su problema, ¿verdad? Y si quieren vivir de eso, esa es una decisión que ellos lo tomaron. Yo no voy pero la realidad es que nos está afectando ya en un grado que tenemos miedo, que uno tiene el temor de que podamos caer en esas sociedades que eran invivibles. Gracias a Dios que Colombia ha ido ya salvando su situación, pero eso ha sido una lucha titánica de muchos años y una inversión en tiempo y de dinero y de personas que perdieron la vida. Óigame, esto es atemorizante. Félix, pero volviendo otra vez a esta alianza, y hablábamos ayer con otro dirigente del PLD, y nos decía que era más cómodo. Sabemos que en octubre va a ser las primarias del Partido Revolucionario Moderno, donde está Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque, y va a competir con el presidente Abinader. Él dice que es más cómodo competir con el presidente Luis Abinader que con los demás candidatos. Para la Fuerza del Pueblo, ¿cómo se sentiría más cómodo? ¿Cómo iría más holgado? ¿Competir con Abinader o con cualquier otro de los precandidatos a la presidencia del PRD? Siempre competir con un presidente difícil. Y por más que tú veas, él es el que firma los cheques. Y el dinero se maneja. No es verdad que si fuera otro el candidato, el gobierno se va a ir de boca detrás de ningún candidato. Ahora detrás del presidente sí se va. Y en eso, el que quiera entender que no es así, pues simple y llanamente nosotros estuvimos en el poder. Y no estamos hablando porque estuvimos en el poder. Y el que esté en el poder va a usar el poder. Y nosotros queremos evitar que lo use, y ojalá que haya medidas, ¿verdad?, del organismo rector de estas elecciones para que evite que el gobierno pueda usar los recursos del Estado. Siempre el presidente y los funcionarios van a decir que no se va a usar. Comencemos a guardar la jipeta o a cambiarle la placa, la misma jipeta, pero al final van a hacer uso de los recursos del Estado. Pero la oposición está preparada para eso. Nosotros sabemos que eso es así, que ganarle al gobierno es más difícil que ganarle a cualquier otro, a ganarle al presidente es más difícil que ganarle a cualquier otro candidato del partido. Y qué sé yo digo que si hay otro candidato del partido que no sea el presidente, iríamos más cómodos, lógicamente. Carlos, esta alianza, a la vista de todo el mundo, no solamente, yo sé que ustedes han dicho que se van en primera vuelta y ustedes han estado clamando, pero eso uno lo ve como retórica partidista. Pero es indudable que esta alianza acerca a la figura del señor de Leonel Fernández a la presidencia de la República Dominicana, sea porque todas las encuestas siempre lo han colocado en segundo lugar, y el hecho de que si no se va el presidente actual Luis Abinader en primera vuelta, en segunda vuelta la tendría muy difícil de ganarle a una oposición unida, que es lo que acaba de anunciarse. Si hay segunda vuelta, el que pase va a tener el apoyo de todos los demás, lo que incrementa grandemente las posibilidades, de acuerdo a las propias encuestas del propio gobierno y del propio PRM, incrementan las posibilidades de Leonel Fernández. Y la pregunta así viene siendo la siguiente: la percepción que se tiene en la República Dominicana y dentro del electorado es que Leonel Fernández es una persona capaz, ducho, un zorro de la política, pero deshonesto, mientras que el presidente actual no entiende bien, no es muy ducho, no es muy como administrador, tiene mucha deficiencia para dirigir al país, pero que es una persona honesta. ¿Tú estás de acuerdo con esa percepción? ¿Y qué ustedes van a hacer para, qué tipo de discurso tienen ustedes para destruir esa percepción? Mira, en primer lugar, no estoy de acuerdo con esa percepción que tú haces. Y en segundo lugar, pues tenemos que visualizar el presidente, el doctor Leonel Fernández ha sido presidente 3 veces. El hecho de ser presidente 3 veces, pues arrastra
un porcentaje de rechazo, ¿verdad? Pero que en realidad, hasta el momento, ¿verdad?, el presidente Fernández salir de una organización política y en menos de 4 años construir un partido que esté posicionado por encima del 30%, que los partidos se miden por encima del 30%, ya tú sabes que es un partido de poder, un partido con posibilidad de llegar al poder. Esa es la realidad. Entonces, Leonel Fernández no solo maneja un 30%, está manejando un 35%, un 37%, y quién sabe si está manejando más, porque las encuestas también se prestan a muchas cosas y desde el poder se pueden lograr también doblar intenciones y voluntades. La realidad es que el gobierno no pasa de 40%, y si eso es una realidad, entonces hay que entender que es difícil tú repuntar, no importa el dinero que tú tengas, tú repuntar para tú pasar en 50% más 1, son 12 puntos. Ubícalo en 39, son 12 puntos. Eso es una pendiente altísima. Entonces tú me dices a mí que es un gobierno que está nadando bien. Está bien que Albizu diga que la cosa está bien, pero eso no lo dice el pueblo cuando entra al supermercado. Eso no lo dice la gente común cuando se monta en una guagua. Tú le preguntas y te dice todo. Esto se lo está llevando el diablo, porque el poder adquisitivo de la gente no da para tú vivir dignamente. Y la calidad de vida del dominicano se ha deteriorado en estos 3 años significativamente, que la gente lo siente. No es que tú quieres, todo el mundo quisiera que el gobierno que venga sea el mejor, porque tú quieres vivir bien y tú quisieras ver, pero cuando tú ves reducida tus niveles de vida, que tú has logrado superar y estar en clase media, ya tú te sientes que tú no se sabe si estás en clase pobre o como le pueda poner semipobre. Lo único que tú sabes es que tú estás peor que como tú estabas antes. Que lo que tú te ganas no da para tú cubrir tus necesidades básicas. Eso es fundamental. O sea, tú me puedes decir lo que tú quieras, que él es una persona que la cara la tiene seria, que se ve honesto, que no es tan honesto nada, porque él no podía estar reeligiéndose. Con su reelección ya su honestidad se va por el suelo, porque no es que él jugó con el pueblo dominicano. Los demás, Hipólito y los demás, lo decían como chiste. Este lo decía que parecía serio. Sin embargo, está ahí postulándose. El poder es muy bueno, pero hasta hace poco decía que el poder es como muy difícil, que ese palacio, que yo estoy agotado, que ya yo di lo que iba a dar, dijo, que ya yo no puedo como sacrificar más, y parece que mi familia y todo me ven como yo estoy, cómo me voy deteriorando, y al final dijo que familia es para el carajo, y que si yo quiero para el carajo, esta sí es demasiado buena. Pero entonces, Félix, finalmente quiero decirte que independientemente de lo que tú puedas ver, la visión del pueblo dominicano, más de un 50% valora a Leonel Fernández como el presidente que hizo las grandes transformaciones del país, y está esperanzado en que si Leonel llega al poder, las cosas serán mejores. ¿Y por qué? Sobre la base de una realidad, porque todo tiene un inicio. Y la gente ve, ¿quién te construyó ese tren? Leonel Fernández. No quisiera enunciar todo eso, las cosas que la gente conoce. ¿Quién te construyó todo eso elevado? Leonel Fernández. ¿Quién transformó el sistema educativo? ¿Quién transformó el sistema, las universidades del Estado? ¿Quién hizo? Cuando tú analizas a Leonel en esencia, todo lo que tú puedes decir de Leonel es que ha sido el gran transformador del país. En los últimos 25 años, la República Dominicana ha pasado a ser uno de los países líderes, o el país líder de toda la cuenca del Caribe y de casi el resto de los países latinoamericanos. Nosotros estamos ubicados prácticamente como la sexta economía de Latinoamérica, lo que equivale a decir que eso no lo hizo este muchacho en el tiempo que va, donde todo el mundo ve lo que está pasando. O sea, eso se construyó en los gobiernos de Leonel Fernández y del PLD. Esa es la realidad. Aunque usted pueda decir que Leonel fue flojo, que no permitió cosas, porque tampoco nadie puede decir que Leonel es ladrón. La gente lo vocea porque tiene que vocearlo. Pero Leonel, nadie tiene cuenta de Leonel Fernández de enriquecimiento. Nadie como lo hay realmente otros funcionarios, ¿verdad?, que tuvieron en la administración pública, en el gobierno pasado y en los antepasados, que se hicieron ricos millonarios en el Estado. Sin embargo, nadie puede decir eso de Leonel Fernández. Tú puedes decir lo que sea, y el que le dice ladrón lo dice porque se siente que es contrario de él. Déjame decirle algo para ofenderlo. Para ofender. Pero honestamente, si alguien hizo
algo en el país para perseguir la corrupción fue Leonel. Todos los tribunales que existen en el país fue la administración de Leonel que se crearon. Señora, los tribunales que atacan la corrupción, los organismos que atacan la corrupción, todos se crearon en los gobiernos de Leonel Fernández. Félix, señor Carlos Félix, solo nos resta... ¿Cómo va a ser? Ya el tiempo... Nos resta. Ah, pero ya, caramba, solo nos resta agradecer. Ustedes me levantan a mí a las 3 de la mañana. Espérate 15 minutos. Pero la invitación está abierta porque tenemos que seguir hablando sobre las proyecciones de cómo sería un gobierno donde 3 partidos tienen que caber dentro de ese gobierno. Si lo puedes decir así a grosso modo, en caso de que esta alianza pueda salir triunfante, ¿cómo va a caber 3 partidos en un gobierno? Esta es la más pequeña. La alianza del PLD, que mantuvo al PLD en el poder, tenía 17 partidos. Y las alianzas que ustedes van a ver ahora no van a tener 3 partidos. Hay un acuerdo, debajo de esos 3 partidos. Hay 11 o 12 más. Hay 11 o 12 más partidos. O sea, no son esos. Van a gobernar más. Y lo hemos logrado. Y Leonel logró que realmente eso se dé en la República Dominicana. Porque concretizando triunfo con 17 partidos. Partidos de todo tipo. De la izquierda, de la derecha, del centro, de todo tipo. El único que ha sido capaz de poder unir a la izquierda, es más, hasta la Iglesia Católica con la evangélica, ha sido Leonel Fernández. Es el líder más importante que tiene el país por su capacidad de concertación que tiene. Y yo creo que en esta oportunidad, esa concertación que hoy presenta el 60% de los municipios y de los distritos del país consensuados, entre esas 12 fuerzas políticas representadas en las 3 que ya vimos en la rueda de prensa, evidentemente que tiene que estar temblando el Palacio. Ellos tienen que estar buscando alternativas como enfrentar esa realidad. Por más que tú veas, tú no puedes ignorar eso. Y todavía hay grandes sorpresas que vienen por ahí. Wow. Pero entonces la invitación es para cuando haya esa información, usted esté nueva vez aquí con nosotros, levántate New York. Tráigame antes para que hable de mí también. No, claro. No estoy aspirando a nada. Sí, por eso no te pregunté. Pero sabemos que usted no aspira. Vamos a tener que hacer sí, aspiro, tengo mi aspiración. A que Leonel Fernández sea presidente. Y estamos entregados en cuerpo y alma en esa causa. Yo sé que ya nos pasamos del tiempo y perdona. Pero dámonos una pequeña introducción a la famosa promesa del Ministerio del Exterior. Bueno, mira, yo creo que me imagino que tú vas a ser a mi juicio, tú vas a ser ministro. Yo asumí, ojalá que sí, pero yo asumí ese discurso del presidente desde el principio. No lo digo aquí en Nueva York, creo que fue en un momento en el área de Nueva Inglaterra, eso por ahí. Yo digo que es la voluntad más clara y precisa de realmente eliminar la brecha que separa a la diáspora dominicana del Estado dominicano. Hay algo que no nos deja conectar y es que no tenemos una vía. No hay un espacio en los consejos de gobierno que tenga alguien que nos represente. Y ojalá que el ministro que vaya a ocupar el Ministerio de las Comunidades del Exterior sea alguien de aquí, porque las voluntades se pasman, como decía mi abuela, cuando tú le das el poder a alguien que no se lo merece. Mire, nosotros el CONDES es una intención del presidente de crear un organismo que eran de consulta. Yo no sé si tú recuerdas que el presidente Fernández le daba mucho uso a eso y le dio muy buenos resultados. Y eso se creó a través de una ley. ¿Tú sabes cuál es la pena? Porque eso está pagado. Porque los que lo han dirigido desde el principio hasta el día de hoy, ninguno han sido gente que ha vivido en el exterior. Pero ya ven el mismo camino también con el INDEP. También te buscan gente de allá. O sea, desde que hay un puentecito que tiene relevancia, y no te voy a hablar del consulado porque eso ha sido un relajo, pues cada vez que hay un problema político de alguien que aspira a un ministerio y no se lo pueden dar, lo colocan ahí, en el consulado dominicano, en el CONDEP, porque tú sabes que el CONDEP tiene un presupuesto porque es una ley. Exacto. Y tiene una oficina en el Palacio. Y no sé por dónde anda el presupuesto en esta altura de juego, por la medida que aumenta el presupuesto del país, pues te aumentan los chelitos. Pero cuando Eduardo Selman lo tomó por primera vez, creo que le daban unos 100 millones de pesos anual para que viajara y desarrollara los consejos consultivos. Eso está ahí. A mí me gustaría que tú puedas ser el presidente, el jefe, no sé si el presidente del CONDEP, porque yo me sentiría orgulloso por el simple hecho de que por fin un dominicano, y yo creo que hay que modificar esa ley. Exacto. Y hacer obligatorio que esas intenciones que buscan favorecernos a nosotros, pues realmente nos favorezcan. Y decir que sea obligatorio que el jefe de esta vaina sea un agente del exterior,
porque son los que conocen la realidad, que van a tratar en esos temas. Los que viven esa realidad. Bueno, una cosa que quede claro, yo no estoy corriendo ni con ningún partido, pero una cosa es cierto, yo creo que si se lo ofrecen, usted lo hace. No. Y yo te voy a decir la verdad, nosotros vamos a luchar, por lo menos los diputados que salgan de la fuerza del pueblo, van a luchar para que Leonel pueda concretizar ese sueño de crear el Ministerio de las Comunidades del Exterior, donde se van a unir todas las voluntades. Todos los gobiernos han tenido ganas de ayudarnos, pero ¿qué sucede? Cualquier oficina que pueda beneficiarte a ti, de aduana, de la Procuraduría General de la República, del INVI, de todo eso ha existido ahí en las sedes consulares. Sin embargo, cuando llegan los cónsules, si no le conviene, no, pues yo necesito esa oficina ahí, desaparecen la oficina, la intención del gobierno anterior. Incluso hasta en el mismo gobierno, el presidente Abinader decide que se crea una oficina para asuntos de educación, por ejemplo. Tenemos muchos profesionales aquí, gente que vienen terminando sus estudios y al final no tienen papeles y no entran a la educación superior porque no tienen una ayuda solidaria del gobierno. Entonces, desde esa oficina, que la teníamos nosotros en los gobiernos nuestros, tú orientabas a los estudiantes dónde podían estudiar, cómo conseguirle una beca y que ellos no perdieran el tiempo, ¿verdad? Trabajando aquí en un McDonald's, esos jovencitos, después que terminaban el bachillerato, porque no tenían la documentación y para tú recibir una beca del gobierno tiene que ser legal. O sea, tú debes estudiar siendo ilegal hasta que te hace bachiller, pero de ahí para adelante, tus estudios superiores tienen que estar costeados por alguien. Entonces, finalmente, el ministerio procurará juntar todas esas voluntades, las que se fueron y las que quedan, y de hacer de eso realmente un servicio para nuestra comunidad de manera eficiente, porque nosotros vivimos aquí y vivimos allá. A lo mejor la mayoría de tus inversiones están en la República Dominicana y tú necesitas frecuentemente mantenerte en contacto con el Estado Dominicano. Y tú no tienes la vía. Quizá aquí en el consulado está la Junta Central Electoral, resuelve algunas cosas, pero hay otras cosas que no te las puedes resolver ¿cómo se llama? El consulado dominicano, con las pocas cosas que tiene. El ministerio tendrá que incluir todas las oficinas que inciden en la vida nuestra y que nosotros necesitamos de alguna forma viajar a la República Dominicana para resolver un problema de impuestos en el ¿cómo se llama? En impuestos internos, en impuestos internos, en la DGI, como decimos exactamente. Entonces, esas cosas, a través de un ministerio, todas se facilitarán y tendríamos entonces una persona, cada vez que se reúne el Consejo de Gobierno, que pueda defender los intereses de nuestra comunidad, que no son remesas nada más. Aquí hay personal humano para darle a la República Dominicana más de lo que hasta ahora le estamos dando. Señores, y con esto, con esta ñapita que le hemos dado en el día de hoy, una buena ñapa, vamos a invitar al señor Carlos Félix en otra ocasión, pero ya un poco más temprano para darle más espacio. Carlos Félix, muchas gracias. Aquí había otra compañera que me invitó como 10 o 15 veces y yo nunca pude venir. Y ella ahora cuando me ve dirá que era por ella. No es por ti, Niurka. No es por ti, Niurka, era que no había tenido la oportunidad de venir. Me siento cómodo con ustedes, con Rafael, es un amigo de muchos años. Hemos trabajado su parte periodística y con mucha responsabilidad. Yo creo que él es de otro partido. Yo no sé de qué partido es, pero él es de algo. Él nunca lo dice. Pero yo lo que sé que él de la fuerza del pueblo no es. Pero yo lo quiero como quiera. Así que nosotros, señores, muchas gracias, Carlos Félix, por estar con nosotros en el día de hoy hablando sobre este tema de la gran frente opositor que se creó. Ya es oficial en el día de ayer. Pero antes de irnos, señores, debo informarles que en el día de ayer falleció en Miami la Angelita Trujillo Martínez, la hija del dictador y la mamá de Ramfis Trujillo, quien aspira a la presidencia de la República Nuestra condolencia para Ramfis, honestamente, que ha estado aquí con nosotros en vivo y que en futuras ocasiones también vendrá nueva vez de aquí al 24, a mayo del 24. Así es que nuestras condolencias para el señor Ramfis Trujillo por la muerte de su madre. Bueno, señores, en esta nota queremos extenderle a nombre de Levántate New York y desde mi persona a Francis las condolencias por lo que ha pasado. Tuvimos una conversación muy interesante acá. Él tiene muchas ideas vistas desde el punto de vista de la comunidad dominicana en el exterior. Y bueno, estamos diciendo que
su mamá es parte de un legado histórico. Sí, así es. De un legado histórico que todavía nosotros los dominicanos no hemos tenido la oportunidad de verlo como historia. Todavía es parte de la vida de la República Dominicana. Y de verdad que no queremos volver a vivir esa historia. No, jamás. Tú no puedes negar tu Jamás. historia, pero Hay que conocerla, que pero quisiera para no repetirla. repetirla. Bueno, No quisiera señores, yo repetirla. creo que y eso no va para Ramfi. No. Yo creo que nosotros tenemos que analizar. Señores, ya nos están diciendo Ya, que ya hasta no hay luego, hasta mañana. luego, señores, Así hablamos que después. hasta mañana. Tú eres Gracias, Carlos Félix. Gracias, A ti te Oscar gusta Pérez. esto, Feli. A ti te gusta. Gracias, buscar la- Rafael Díaz, y a ustedes, señores.